Buen día, queridos estudiantes. Mi nombre es Efraín Tunjo, economista, máster en ciencias económicas. Y en el día de hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante que se llaman los presupuestos. Quiero además de eso dejarles desde ya una tarea. Ustedes deberán al final de este video haber construido un mapa conceptual sobre qué es un presupuesto y su importancia, obviamente. Bien, comencemos a preguntarnos qué es el presupuesto como tal. El presupuesto como tal no es otra cosa sino adelantarnos al futuro, y ese adelantarnos al futuro llevarnos también en términos de dinero, cuánto nos cuesta hacer una actividad dentro de la organización. Vamos a hablar principalmente de organizaciones, de empresas como tal. Entonces podemos decir que el presupuesto es un plan de operaciones, es decir, qué es lo que nosotros vamos a hacer, y además de eso es un plan de recursos, cuántos son los recursos que yo necesito para hacer o ejecutar ese plan de operaciones. Eso me va a llevar a que el presupuesto tiene un objetivo claro hacia el futuro. O sea, el presupuesto demanda un objetivo, y ese objetivo debe estar claro para nosotros y más para la organización. Si la organización no sabe hacia dónde dirige su esfuerzo, pues será bastante complicado. Desde acá entonces el presupuesto es una guía importante para saber con qué recursos se necesita, se cuenta o se necesita. Lo segundo es, y la pregunta siempre repetida, ¿qué información necesito? ¿Qué información necesito para elaborar el presupuesto? Digamos que si usted va a hacer un presupuesto de una organización, va a tener claro qué son los gastos de la organización, los mismos ingresos como tal, costos adicionales, toda la parte administrativa, etcétera, que necesita de la organización. Y la pregunta es, ¿cómo hago para saber cada gasto de estos o cada información de estos puntos que hemos establecido? O sea, gastos, ingresos, costos, toda la parte administrativa, ¿cómo la sé? Primero, digamos que eso aparece básicamente con la experiencia que se tiene. Si una persona tiene bastante experiencia, va a poder presupuestar muy fácil cuáles serán los gastos de la organización, o los ingresos, los costos, la parte administrativa. Pero si no se tiene lo que se llama organización, presupuesto en el es, y es, vamos a otro el presupuesto. El presupuesto. Pues sabemos que no presupuestos, presupuestos semestrales o trimestrales, o de acuerdo a la necesidad que tenga la organización. La organización puede establecer que quiere un presupuesto bimensual,
y seguramente tendrá la información y todo el andamiaje para poder hacer presupuestos de este tipo. Eso nos va a permitir también establecer que las organizaciones están también en la capacidad de hacer presupuestos en periodos continuos, es decir, que no se termina, sino cada vez se van actualizando. Y cuando se van actualizando, eso genera un referente bastante importante para la organización. Bien, ahora preguntémonos lo siguiente. Vamos a preguntarnos ahora cuáles son las ventajas de hacer limitaciones del presupuesto. Digamos que en ese sentido las ventajas son bastante grandes. Debemos recordar que el presupuesto me va a permitir una cosa que planeación. Las proyecciones proyectos ciertos valores. Se dice o se utiliza un término que dice ceteris paribus, que significa que todo debe permanecer constante para que se den las cosas que yo estoy proponiendo. Aquí en las proyecciones puede pasar de que como no hay un estudio de todo el entorno, puede en algún momento afectar el proyecto. En ese entorno que nosotros estamos planteando, pueden ser, por ejemplo, la parte económica, el sector económico en el cual se mueve la empresa. Si nosotros no tenemos en cuenta cuál ha sido el comportamiento en los últimos meses y años en el sector, puede afectar esas predicciones. Puede ser un sector en el cual efectivamente viene de menos a más o viene de más a menos, y eso va a influir en todo lo que nosotros hagamos de proyecciones, pero si no se tiene en cuenta es bastante complicado. Lo otro es la política monetaria. La política monetaria del país que dirige el Banco de la República puede ser un punto importante, sobre todo para establecer lo que es exportaciones e importaciones, dado que si se presenta una revaluación o una devaluación del peso, esto puede hacer que los precios de las divisas. Si nuestro proyecto o nuestra empresa hace importaciones y exportaciones, seguramente en algún momento se puede ver más comprometido que en el otro. Si la moneda se revalúa frente al dólar, es decir, el dólar pierde valor frente al peso,
Eso lo que va a hacer es desestimular el tema de las exportaciones e incentivar las importaciones. Por lo tanto, a nosotros no nos conviene. Si el peso colombiano se devalúa frente al dólar, es decir, nos dan más pesos por cada dólar, eso puede ser interesante para el sector exportador. Y si nosotros estamos dentro de ese sector, vamos a mirar que por cada exportación que nosotros hagamos nos van a entrar más pesos, generando una mayor rentabilidad. Y si generamos mayor rentabilidad, podemos generar más empleo dentro de la organización. Entonces, desde aquí, el tema de las limitaciones sería no hacer un buen estudio. Bien, ahora vamos a hablar sobre el presupuesto maestro. Digamos que el presupuesto maestro es el principal presupuesto con que cuenta la empresa, dado que este es el que resume todos los pequeños presupuestos que hay dentro de la organización. El presupuesto maestro tiene dos insumos importantes, llamémoslo así. Primero es el presupuesto de operaciones, en el cual vamos a encontrar el presupuesto de ventas, el presupuesto de gastos, el presupuesto de costos. Y cuando hablamos del presupuesto de costos, tenemos que entender que hay un tema de materia prima que la requiere para hacer el producto. Está la mano de obra que se utiliza, la cantidad de gente que requiero para poder fabricar el producto, y los costos indirectos de fabricación. Todo eso me conforma lo que es el presupuesto de operaciones. Y digamos que también habría un presupuesto administrativo general que estaría dentro del tema de la operación. Y por el otro lado, encontramos que hay un presupuesto financiero. Y que ese presupuesto financiero realmente lo que nos da a nosotros es el monto total de recursos que se necesitan para la operación. Esto es clave, y más aún determina los tiempos en los que se necesita el recurso. Eso es clave. ¿Por qué? Porque esos tiempos pueden ayudar a minimizar el costo del dinero en el tiempo si necesito conseguir recursos con fuentes externas. Si es con fuentes internas, lo mismo, porque podría estar haciendo inversiones previas y en el momento en que necesito el recurso lo podría utilizar. Ustedes deberán entender que hay varios tipos de sociedades y hay también varios tipos de empresas. Hay empresas de tipo industrial como la que estamos hablando acá, pero hay empresas de servicios, hay comerciales, y cada una de ellas seguramente tiene sus propios tipos de presupuestos. Hasta aquí creo que tienen los elementos para poder hacer su mapa conceptual. Muchas gracias. Lo otro es la política monetaria. La política monetaria del país que dirige el Banco de la República puede ser un punto importante, sobre todo para establecer lo que es exportaciones e importaciones, dado que si se presenta una revaluación o una devaluación del peso, esto puede hacer que